¿Qué tal? En primer lugar, muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar una comunicación en este Congreso de Nodos del Conocimiento 2020. Me llamo Conchi Jiménez y trabajo en la Universidad Internacional de La Rioja. La presentación que voy a hacer se titula Búsqueda, recuperación y difusión documental en humanidades digitales, problemática de análisis y rastreo de datos sobre la vida escénica para la construcción de grafos dinámicos sobre teatro en la Edad de Plata. Como es sabido, las humanidades digitales es una disciplina diferente al resto. ¿Por qué? Pues por contar entre una de sus características más relevantes la de tener un carácter interdisciplinar. Es por ello que se necesitan de infraestructuras de investigación que posibiliten el incremento del alcance científico, así como la realización de proyectos de investigación de larga duración que requieran un esfuerzo común. Igualmente, se necesita promover tanto la colaboración como la interdisciplinariedad y la interacción. Entonces, este trabajo colaborativo y también de interdisciplinariedad han resultado fundamentales para la búsqueda de recuperación y difusión de datos referidos a las representaciones teatrales de obras de un corpus concreto, que es el teatro español desde 1868 a 1939, desde su estreno. Entonces, es un corpus que ha sido sometido a una revisión filológica para la digitalización en TEI y puesta a disposición de la comunidad investigadora a través del repositorio GitHub y que hoy forma parte del proyecto Dracor. Bueno, pues en este sentido comenzamos haciendo una introducción para después continuar explicando el proyecto de visualización de redes de sociabilidad mediante grafos en el teatro español y nos centraremos en el objetivo de este estudio y resultados según la fase de trabajo. También haremos una aproximación a las conclusiones según características y peculiaridades de la fuente de información, tratando por la problemática y limitaciones, así como las motivaciones que nos incitan a continuar con la investigación. Empezamos diciendo que desde el año 2015 a 2017 el grupo GEDI, del Grupo de Humanidades y Edición Digital de la Universidad Internacional de La Rioja, trabajó en el proyecto BETE, que es Biblioteca Electrónica Textual de Teatro de 1868 a 1939. El grupo estaba formado por 15 personas y esta línea de investigación se centraba en las humanidades digitales, que, ya digo, hoy se ve continuada por el grupo HDA Teatro UNIR, cuyo proyecto es la visualización de redes de sociabilidad mediante grafos en el teatro español. ¿Cuáles son los objetivos y la metodología? Bien, pues el corpus de obra de teatro codificado en XMLTI y que ya realizó el grupo GEDI incluía textos de autores como Galdós, Clarín, Dicenta, Valle Inclán, Muñoz Seca, García Lorca. En total son unas 25 obras de estos dramaturgos. ¿Y cuál es el objetivo principal? Bueno, pues es el de proponer una metodología para el análisis con métodos digitales de las relaciones sociales que se establecen entre distintos agentes que crean y protagonizan textos teatrales españoles. En cuanto a la selección de esos autores y textos, pues se siguieron varios criterios, entre los que se pueden destacar pues la existencia de alguna digitalización del texto en formato HTML, EPUB, PDF, la canonización del autor y del texto, los intereses de los investigadores del grupo o conseguir diferentes textos del mismo autor sin que ninguno de ellos tenga un peso desproporcionado con el corpus total. Entonces, según esto, también somos conscientes de que serían deseables criterios estrictamente filológicos, pero también de que conseguir aplicarlos conllevaría una mayor cantidad de tiempo y de medios que hasta ahora no hemos tenido a disposición. Sí que confiamos que en el futuro, y esa es nuestra meta, el corpus pueda ampliarse consiguiendo un mejor equilibrio entre diferentes criterios de época, subgénero. Dicho esto, y a partir de esa obra digitalizada, se hacía imprescindible conocer las representaciones, es decir, la vida teatral de las mismas, desde su estreno hasta diciembre de 2018. Entonces, con esto obtendríamos datos valiosos ¿para qué? Pues para establecer conclusiones sobre la cantidad de representaciones, su tipo de distribución, su popularidad en los escenarios hasta el día de hoy, o su correlación
con otros datos cuantitativos referidos al grado de canonización de esa obra, como por ejemplo la cantidad de reediciones. Bueno, pues nuestra principal meta entonces era realizar una búsqueda y localización de datos sobre representaciones teatrales del corpus mencionado desde su estreno, como ya he dicho, hasta 2018. ¿Por qué 2018? Porque es cuando se cumplen los necesarios 80 años para la pérdida de los derechos de autor de cierta obra. Entonces, en este orden de cosas, varias eran las pretensiones en este empeño, que eran la de rastrear diferentes fuentes de información portadoras de datos sobre fechas, compañías de teatro, actores y lugares de representación de obras teatrales, diseñar un instrumento que facilite la organización, búsqueda y recuperación de información de forma automatizada por parte de todos los miembros del grupo de investigación, o crear también una taxonomía en TEI que facilitase la conexión automática de los textos con la obra, de los datos, perdón, con la obra y su texto. Entonces, en este sentido, ¿qué resultados podemos nombrar según la fase de trabajo que hemos seguido hasta ahora? Bueno, pues en un primer momento comenzamos con una toma de contacto con las posibles y numerosísimas fuentes de información que nos facilitasen los datos que necesitábamos. Esas fuentes, ya digo, son muy variadas, desde diarios hasta revistas de teatro, programaciones de mano, hojas de taquilla. Esta documentación se podría localizar en diferentes instituciones, como por ejemplo bibliotecas, la biblioteca de la Fundación Juan March, en centros de documentación, como el Centro de Documentación Teatral o el Centro de Documentación de Arte Escénica de Andalucía, en archivos, en hemerotecas, en manuales, como por ejemplo los escritos por Berta Muñoz o los de Dougherty y Vilches, y también destacar principalmente el Centro de Investigación Salitenet, de semiótica literaria, teatral y nuevas tecnologías de la UNED, que está dirigido por el doctor Romera Castillo. En él pudimos localizar numerosos trabajos de investigación sobre la cartelera teatral en distintas ciudades españolas. Uno de los trabajos más relevantes que nos facilitó nuestra labor en gran manera ha sido la base de datos de representaciones teatrales en algunos lugares de España, de 1850 a 1900, elaborada por la doctora Dolores Romero, de la Universidad Complutense de Madrid, a través de investigaciones previas de estudios de diferentes lugares del país, como son, por ejemplo, pues Albacete, Ávila, Badajoz, Ferrol, León, Las Palmas. Y tras la lectura detallada de cada una de las fuentes encontradas en las distintas instituciones que se han mencionado y que nos redirigían al mismo tiempo a otras posibles fuentes más concretas, llevamos a cabo un análisis muy minucioso de los datos encontrados. ¿Con qué? ¿Con mira a qué? Perdón. Pues a crear un instrumento o una herramienta específica como fórmula eficaz para organizar, para localizar y para recuperar los datos de forma automatizada por parte de todos los miembros del grupo. Entonces, no se trataba de recopilar y organizar datos sin más, sino de contar con una base de datos que nos permitiese analizar la información a través de correlaciones, es decir, medir la relación entre dos variables numéricas si están asociadas o no. Por ejemplo, ¿existe correlación entre la cantidad de veces que se representa una obra de un autor desde, por ejemplo, 1919 a 1926 y la canonización de ese autor? Bueno, pues entre todo lo que hemos dicho, también se pueden destacar otros aspectos que pueden valorar y que se pueden valorar y que nos darían resultados muy llamativos gracias a ese análisis de la vida escénica que estamos describiendo. ¿Cuáles serían esos aspectos? Por ejemplo, puede ser que una de las compañías de más prestigio representen alguna obra u obras más veces que otras. O, por ejemplo, ¿qué lugares son los preferidos para representar una determinada obra? ¿Y por qué será así? ¿Influye que un autor sea de una ciudad concreta para que sea más representado allí? Por ejemplo, Galdós en Canarias, ¿se representa más allí que en Madrid, por ejemplo? ¿O qué autor ha sido más representado en diferentes ciudades durante los mismos años? Y aquí, por ejemplo, bueno, hay que destacar que, por ejemplo, José Echegaray, que es premio Nobel, es menos representado que su hermano Miguel Echegaray en la misma época. ¿O influye la posición ideológica de un autor en su éxito a la hora de ser más representado que otros? Es decir, ¿hasta qué punto un autor que es de izquierda o es de derechas es más representado en una determinada época que en otra? ¿O existe una correlación entre el número de publicaciones de investigación sobre un autor y la representación de las obras de este? Bueno, estos son solamente algunos de los aspectos. Y
¿Qué pasa? Pues como cualquier otro trabajo de estas características, ahora vamos a hacer una aproximación a las conclusiones destacando también su problemática y sus limitaciones. Y una vez comenzado nuestro trabajo de rastreo y de búsqueda de datos, y a medida que íbamos adentrándonos en el análisis de diferentes fuentes de información, pues nos encontrábamos con numerosas dificultades que sí podrían hacer podía pensarse que pueden hacernos desistir en nuestro empeño, pues resulta que no, que resultó ser motivo para lograr el efecto contrario, para motivarnos a trabajar e indagar con más interés si cabe en esa labor. Entonces, entre esas conclusiones vinculadas a las dificultades que son causa de la problemática y las limitaciones para la recopilación de datos, encontramos, por ejemplo, la información difusa, que la información era difusa y dispersa en diferentes instituciones o en entidades tanto municipales como provinciales, regionales o estatales, archivos municipales, bibliotecas de estudios sobre la región concreta, fundaciones, teatros, centros de documentación o, por ejemplo, fuentes de información múltiples y no digitalizadas, programas de mano no digitalizados, carteleras publicadas en diferentes medios, hojas de taquilla, fotografías de representaciones, tesis doctorales sobre años y lugares concretos, estudios monográficos de autores y obras, diarios nacionales o regionales, revistas no digitalizadas, anuarios, todo lo que supone o implica un vacío documental. Por ejemplo, en el Centro de Documentación Teatral o en la Fundación Juan March cuentan con datos a los que no podemos acceder desde casa, y más en esta época, ¿no? Que estamos viviendo con la pandemia, o también datos digitalizados. Este aspecto hace que el trabajo sea casi decimonónico en cuanto a la localización de esos datos en diferentes fuentes. Del mismo modo, también, y en relación con lo anterior, bueno, pues existe una carencia de documentación digitalizada o no en años y ciudades objeto de esta investigación. O, por ejemplo, también existen datos erróneos o ambiguos de algunas fuentes. Por ejemplo, hemos comprobado que en algún caso los enlaces a documentación relacionada con nuestra investigación nos derivan a páginas que nada tienen que ver con el teatro. O también diferentes formas de presentar los apellidos y nombres de un autor, incluso con errores. Por ejemplo, en algunas fuentes aparece Echegaray, J, en otras Echegaray únicamente, en otras Echegaray e Izaguirre, cuando lo correcto es Echegaray y Eizaguirre. O también información incompleta sobre obras anunciadas pero que no están representadas por diferentes motivos y que también debemos tener en cuenta en nuestra investigación. Resumiendo, el trabajo es un trabajo faraónico que llevará muchísimo tiempo y que hemos comenzado, bueno, pues acotando por ciudades concretas. En cuanto a la motivación para continuar esta investigación, bueno, pues decir que somos conscientes de la dificultad que entraña un análisis de este tipo y un rastreo de este calibre, pero nos mueve el interés y la importancia de esta labor como campo de investigación que todavía está por explotar. Entre ellos podemos nombrar varias razones que nos motivan a seguir. Por ejemplo, abrir una nueva línea de investigación relacionada con el proyecto anterior, de BETE, continuar con una línea anterior iniciada por investigadores, pero apartándolo de nuestras habilidades, necesidades e intereses, o completar una información de un periodo que cuenta con mucha dispersión en sus fuentes de búsqueda. O también corregir algunos datos incorrectos creando una base de datos lo más completa o uniforme posible. Siento haberme extendido tanto para resumir esta ponencia. Muchísimas gracias por su atención y un saludo. Gracias.